A continuación, abordaremos el ensayo de tracción, que es un ensayo mecánico estático. Los temas que se tratarán en la presente sesión son objetivos del ensayo de tracción, cómo se realiza un ensayo de tracción. Luego se abordarán los datos que se pueden obtener del ensayo, como resistencia mecánica, ductilidad, módulo de rigidez, tenacidad a tracción y finalmente se abordarán tipos de rotura que se pueden presentar. Objetivos del ensayo de tracción. El ensayo de tracción se realiza básicamente para obtener la resistencia mecánica y ductilidad de los materiales. Para determinar la resistencia mecánica de un material, se debe obtener la resistencia máxima y el esfuerzo de fluencia, y para obtener la ductilidad, se debe determinar el alargamiento de rotura y el esfuerzo de rotura. También se puede obtener otras propiedades y características en los materiales, como el módulo de rigidez o de elasticidad, la tenacidad a la tracción y el módulo de resiliencia elástica. Los ensayos de tracción dentro de los ensayos mecánicos son los que más se realizan debido a que permite determinar la resistencia de los materiales, el cual es un valor muy importante en ingeniería. Antes de realizar el ensayo de tracción, se debe revisar las normas de ensayo correspondientes. Recuerde que todos los ensayos están normalizados. Se muestra la norma ASTM A370, que regula los ensayos mecánicos en los aceros. Aquí se encuentra lo relacionado a cómo realizar el ensayo de tracción, como la velocidad de aplicación de la carga, la geometría de la probeta, etc. Ahora, si se realiza el ensayo obteniéndose la resistencia mecánica y la ductilidad de un producto, digamos de una barra corrugada, ¿cómo podemos saber que son los valores correctos? Para ello, se debe recurrir a la norma del producto. En este caso, la norma que regula las propiedades y características de la barra corrugada es la ASTM A615. La norma indicará los valores que debe cumplir. Entonces, se tiene dos tipos de normas: las normas para realizar el ensayo y las normas que regulan las características de un producto. Una vez ubicadas las normas de ensayo, ahora se tiene que fabricar las probetas de ensayo, las que podrán ser de diferentes tamaños y formas, pues se tiene probetas planas, redondas, etc. La fabricación del tipo de probeta y su tamaño dependerá del material base, pues si se tiene poco material, por ejemplo, se debe fabricar una probeta pequeña, cuya geometría estará indicada en la norma. En el caso de unión de tuberías por soldadura, se tendrá que verificar que la unión soldada presente la resistencia mecánica que sea capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido la tubería. Si el diámetro de la tubería es grande, no se podrá colocar toda la tubería en una máquina de tracción. Entonces, se tendrá que fabricar probetas, como las que se muestran en la figura inferior. Para ello, se debe recurrir a normas. Las probetas de un ensayo de tracción generalmente presentan una zona reducida o zona calibrada, como muestra la figura. En esta zona reducida se marcará la longitud L0, denominada también longitud entre marcas. La dimensión de esta longitud L0 está indicada en la norma. El alargamiento de esta longitud permitirá determinar la ductilidad del material. También se deberá calcular el área de la sección transversal de la sección reducida, con objeto de determinar la reducción de área, que es otra medida de la ductilidad del material. Con el área inicial se podrá determinar la resistencia a la tracción del material y la resistencia a la fluencia. Luego se coloca la probeta en la máquina de ensayo, sujetándola a través de las mordazas. Se aplica la carga, la que va aumentando progresivamente, mientras la probeta
va sufriendo deformación o alargamiento. Se puede obtener la curva carga-alargamiento, donde las cargas están representadas en el eje Y, mientras que el alargamiento o incremento de longitud de L sub 0 se representa en el eje X. Esta curva carga-alargamiento dependerá del tipo de material y de la geometría de la probeta. Quiere decir que si se fabrican dos probetas de un mismo material, donde una presenta mayor área transversal que la otra, la primera soportará mayores cargas. Por lo tanto, la curva carga-alargamiento de ambas probetas de un mismo material serán diferentes. Si, ahora, la carga se divide entre el área transversal inicial, A sub 0, y el alargamiento o incremento de longitud, delta de L, se divide entre L sub 0, se obtendrá la curva esfuerzo de formación. Esta curva esfuerzo de formación dependerá solo del tipo de material y no de la geometría de la probeta. Pues si se tiene dos probetas de diferente tamaño, pero de un mismo material, ambas arrojarán la misma curva esfuerzo de formación. Ahora se muestra el esfuerzo máximo que soportará la probeta antes de romperse. Este esfuerzo máximo se denomina también como resistencia a la tracción. Se muestra una curva característica, esfuerzo de formación, de un acero de bajo carbono que presenta todos los puntos de un ensayo de tracción. Se considera que inicialmente la curva es una línea recta, hasta que se alcance el esfuerzo o límite proporcional, en donde la curva deja de ser recta. Hasta el límite proporcional se cumplirá la ley de Hooke, donde los esfuerzos serán proporcionales a las deformaciones. Continúa aumentando el esfuerzo y se llega al límite elástico. Si el esfuerzo aplicado a una probeta no supera el límite elástico, la probeta sufrirá solo deformaciones elásticas, es decir, no quedará alargada permanentemente cuando se retira la carga. Si el esfuerzo aplicado supera el límite elástico y luego se retira la carga, la probeta quedará alargada permanentemente, es decir, sufrirá deformaciones plásticas o permanentes. Se muestra la zona de fluencia, donde se incrementa la deformación o el alargamiento con poca variación de los esfuerzos. Al esfuerzo en que se produce la fluencia del material se le denomina esfuerzo de fluencia. Continúa aumentando el esfuerzo y las deformaciones, llegando la probeta a alcanzar su esfuerzo máximo. Este esfuerzo máximo se determina dividiendo la fuerza máxima que soportó la probeta entre el área de la sección transversal inicial, A sub 0. En los materiales dúctiles, cuando llegan a su esfuerzo máximo, se iniciará la extracción o reducción de área localizada, denominada extracción. Debido a ello, se producirá una disminución del esfuerzo. Continúa la deformación hasta que la probeta se rompe. El esfuerzo de fluencia y la resistencia a la tracción son los valores que indican la resistencia mecánica de un material. Además, siempre se cumple que el esfuerzo de fluencia es ligeramente mayor al elástico y el elástico es ligeramente mayor al proporcional. Por ello, la mayoría de las veces, por cuestiones prácticas, el esfuerzo de fluencia se emplea en reemplazo del límite elástico y del esfuerzo proporcional. Esfuerzo convencional de fluencia sigma 0,2. La mayoría de los materiales no presentan la zona de fluencia, como se aprecia en la presente curva esfuerzo de formación. Por ello se define el esfuerzo convencional de fluencia o límite elástico convencional conocido como sigma 0,2. El esfuerzo convencional de fluencia es el esfuerzo correspondiente para una deformación del 0,02 o del 0,2%. El valor de este esfuerzo se puede obtener directamente del gráfico esfuerzo de formación. Para una deformación plástica del 0,02 o del 0,2%, se traza una línea paralela a la zona lineal de la curva.
La línea paralela intersectará la curva esfuerzo de formación, obteniéndose el valor del esfuerzo convencional de fluencia o límite elástico convencional. Por lo indicado anteriormente, en términos prácticos, cuando un material no supera su límite de fluencia, se considerará que estará sufriendo solo deformaciones elásticas. Y, si lo supera, presentaría deformaciones plásticas y elásticas. Entonces, el esfuerzo convencional de fluencia o límite elástico convencional en forma práctica indicará el comienzo de las deformaciones plásticas. Recuerden que el esfuerzo de fluencia se puede determinar de dos maneras. La primera es cuando el material no presenta la zona de fluencia. Aquí se determinará el esfuerzo convencional de fluencia, que es el valor de resistencia mecánica para una deformación plástica del 0,2%. La otra forma de obtenerla es cuando el material presenta la zona de fluencia. Esta se obtendrá directamente del diagrama esfuerzo de formación. La resistencia mecánica de un material está relacionada con el esfuerzo de fluencia y la resistencia a la tracción. De estos dos esfuerzos, se puede decir que el más importante para el diseño es el esfuerzo de fluencia, obtenido de cualquiera de las dos maneras indicadas. Cuando un material está soportando un esfuerzo mayor a su límite de fluencia, el material se habrá deformado plásticamente o permanentemente. Y, en la mayoría de los casos, se dice que el componente ha fallado, pues los componentes mecánicos se diseñan para que trabajen dentro de la zona elástica, en el campo elástico, por debajo de su límite elástico, que en la práctica sería por debajo de su límite de fluencia. Cuando un material está soportando un esfuerzo mayor a su esfuerzo de fluencia, pero menor a su esfuerzo máximo, presentará deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Se muestra la deformación total que presenta el material para el esfuerzo aplicado. Para determinar la deformación elástica y plástica que presenta el material bajo el esfuerzo aplicado, se traza una línea paralela a la zona lineal. Ahora se indica la deformación plástica que presenta el material y ahora se muestra la deformación elástica. Se puede aplicar la ley de Hooke solo para determinar la deformación elástica del material, pues el esfuerzo es proporcional a la deformación elástica. Entonces, la deformación elástica se calcula dividiendo el esfuerzo entre el módulo de elasticidad E. Queda claro que durante todo el ensayo de tracción, la probeta siempre sufrirá deformaciones elásticas, desde el inicio hasta que se produce la rotura de la probeta. Ni bien la probeta se rompa, se contraerá toda la deformación elástica. Entonces, la deformación plástica es aquella deformación que no se recupera cuando se retira el esfuerzo que la produjo, siendo una deformación irreversible, mientras que la deformación elástica es la deformación que se recupera totalmente cuando se retira la fuerza o carga que la produjo, siendo una deformación reversible. Veamos ahora cómo se determinan los valores que indican la ductilidad de un material. Antes de realizar el ensayo, se había marcado la longitud entre marcas, L0, y se había medido el diámetro inicial, D0. Una vez terminado el ensayo y rota la probeta, se junta cuidadosamente las partes, con el fin de medir la longitud final, LF, de L0, y obtener cuánto fue su alargamiento. El alargamiento de rotura en porcentaje se calcula dividiendo el incremento de longitud LF menos L0 entre la longitud inicial L0 multiplicado por 100. Luego se mide el diámetro final DF en la zona de rotura, zona de restricción, para obtener el área final AF. La extracción de rotura en porcentaje se obtiene dividiendo la disminución del área transversal A0 menos AF entre el área inicial A0 multiplicado por 100. Ambos valores, alargamiento de rotura y extracción de rotura, indicarán la ductilidad de un material, donde a mayor valor, mayor ductilidad. Tener en cuenta
que cuando se realiza la medición de la longitud final y el diámetro final, la probeta ya recobró su deformación elástica y solo se estará considerando las deformaciones plásticas. Veamos un poco más cómo se determina el alargamiento de rotura. Se muestra en el gráfico la deformación total que sufre la probeta un instante antes de romperse. Recordar que esta deformación es elástica más plástica. Entonces veamos cómo se determina el alargamiento de rotura, que viene a ser la deformación que presenta el material después de producirse la rotura de la probeta. Primero se traza una línea paralela a la zona lineal. Esta línea divide a la deformación total en dos partes. Se muestra la deformación elástica. Ahora la deformación plástica o permanente. Este valor es el que representa el alargamiento de rotura, donde solo está considerando la deformación plástica. Recordar que en los materiales dúctiles, la extinción o la formación de un cuello se iniciará cuando alcancen su máximo esfuerzo. En el caso de materiales completamente frágiles, romperán cuando alcancen su esfuerzo máximo. El módulo de rigidez, de elasticidad o de Young es la pendiente de la parte lineal inicial de la curva esfuerzo-deformación, donde se cumple la ley de Hooke. Aquí, en la zona lineal, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. El módulo de rigidez es una medida de la rigidez de un material. Cuanto mayor sea su valor, más pequeña será la deformación elástica resultante de un esfuerzo aplicado. En la figura, para un esfuerzo de tracción de 140 megapascal o 20 KSI, el acero se deformará menos elásticamente que el magnesio, pues el acero es más rígido, debido a que presenta un mayor módulo de rigidez. El acero tiene un módulo de rigidez de 207 gigapascal, mientras que el magnesio presenta un módulo de 45 gigapascal. Entonces, a mayor módulo elástico o de rigidez, el material presentará mayor resistencia a ser deformado elásticamente. El módulo de rigidez es la pendiente de la parte lineal inicial de la curva esfuerzo-deformación, siendo una medida de la rigidez de un material. Una forma en que se verá reducido el módulo de elasticidad de un material es cuando se le incrementa su temperatura, debido a que se producirá una disminución de su módulo de rigidez. Se aprecia la curva del ensayo de tracción realizado a un material a temperatura ambiente. Ahora se muestra la curva cuando se incrementa la temperatura. Ahora se incrementa la temperatura aún más. Entonces se aprecia que el material, como consecuencia del incremento de temperatura, ha disminuido su resistencia máxima, pero ha incrementado su ductilidad. Y además se ha producido una disminución de su módulo de rigidez o de elasticidad. Veamos ahora valores referenciales de resistencia mecánica. Se puede decir que un material presentará baja resistencia mecánica cuando su resistencia a la tracción es menor a 300 megapascal, y el material será de alta resistencia mecánica cuando su resistencia máxima supere los 700 megapascal. Veamos en la imagen cuáles son las curvas esfuerzo-deformación de un material dúctil, frágil y tenaz. Un material dúctil presentará una gran deformación y baja resistencia mecánica. En cambio, un material frágil presentará poca o nula deformación plástica, como se aprecia en la figura. Además, el valor de su esfuerzo de rotura es similar al esfuerzo de tracción. Un material completamente frágil romperá cuando alcance su esfuerzo máximo. Por otro lado, un material tenaz tendrá un comportamiento intermedio entre un metal dúctil y uno frágil. Como se aprecia en la figura, un material tenaz presentará buena resistencia mecánica acompañada de una buena ductilidad. A mayor área total bajo la curva esfuerzo-deformación, el material presentará mayor tenacidad. La tenacidad de un material es la capacidad de absorber energía en el campo plástico hasta la rotura.
Por ello, un elemento de máquina debe ser tenaz. Las unidades del cálculo de la tenacidad de un material obtenido a través del ensayo de tracción son joules por metro cúbico. Se muestran dos tipos de rotura que se pueden presentar en un ensayo de tracción, dúctil y frágil. En la figura de la izquierda se aprecia una rotura frágil en donde casi no hay estricción, es decir, la disminución del área transversal en la zona de rotura es muy pequeña. Además, la superficie de rotura es brillosa, granular y es perpendicular a la dirección del esfuerzo aplicado. Por otro lado, una rotura dúctil presenta estricción o formación de un cuello en la zona de rotura. Además, la superficie de rotura es fibrosa y opaca. Una rotura frágil no consume mucha energía en su rotura, como un vidrio, mientras que una rotura dúctil consumirá mayor energía. Se muestran cuatro curvas esfuerzo de formación de aleaciones de ingeniería. Se puede apreciar que el acero IC 4340 presenta la mayor resistencia a la tracción y que la aleación de aluminio AA 7075 es el menos resistente. El material más dúctil es el bronce cobre-aluminio. También se puede decir que ambos aceros, el acero al carbono y el acero de baja aleación, presentan la misma rigidez, siendo la aleación de aluminio el de menor rigidez. Por último, se debe tener en cuenta que para realizar estas comparaciones entre diversas aleaciones de ingeniería, se deben realizar empleando la curva esfuerzo de formación y no una curva carga-alargamiento.